Bueno, buenas tardes. Yo no puedo sostener este encuentro con ustedes sentado porque no puedo ver a los que están detrás y entonces voy a intentar mantenerme en este estado para poder verles la cara, porque aunque ustedes no lo crean, la cara de ustedes a mí me dice por dónde tengo que ir. Si tengo que ir más lento, más rápido, si se duermen, si esto va bien, si va mal. Entonces voy a intentar hacer esto de pie, ¿sí? Quiero antes que nada agradecerle a los compañeros y compañeres y a los colegas de la Mazota por la invitación. Es la segunda invitación que recibo. La verdad que me he sentido muy cómodo siempre trabajando en este marco, así que les agradezco profundamente el permitirme tener este encuentro con ustedes y en distinguirme, aparte, con el lugar de la apertura, que, bueno, tiene un brillo fálico particular. Entonces, estuve pensando bastante qué decirles, qué contarles, y me preguntaba por qué habría que hablar de los inicios, o cómo jugar con el significante de los inicios, ¿no? Y lo primero que se me vino como asociación, en este momento tan particular en el cual hace menos de 15 días que acaba de salir publicado un libro nuevo que habla de la desproporción sexual, lo primero que se me ocurrió obviamente es decirle que en el inicio de la clínica psicoanalítica lacaniana con niños está la desproporción. Y que podía ser interesante, seguramente muchos de ustedes escucharon o conocen esa referencia un tanto enigmática de Lacan de que no hay relación sexual, ¿sí? Y les iba a proponer que podríamos trabajar esa frase en relación a la clínica con niños, ¿sí? En una especie de, en la clínica con niños tampoco hay relación, tampoco hay proporción. En realidad, si uno tomara el término francés de la frase y fuera muy estricto en la traducción, debería traducir no hay proporción, o a lo sumo no hay relación proporcionada, ¿sí? Pero traducir tan directamente por no hay relación sexual genera un equívoco que a nosotros en español no nos conviene, ¿sí? Porque relaciones sexuales, por suerte, hay, ¿sí? Desproporcionadas. Y ahora vamos a ver por qué. Entonces, lo que les quiero proponer es esta idea, que en los inicios de la clínica psicoanalítica lacaniana con niños, lo que tenemos es la desproporción sexual. Y vamos a trabajar un poco esa idea. Y quiero contarles cómo fue que yo me encontré con esa idea y qué vuelta le di, para que no sea un enigmático, para que esto deje de ser una de esas frases contraseñas que dicen los psicoanalistas, y cuando uno le pregunta qué quiere decir, las respuestas habituales son, bueno, mira, te falta un poco de análisis o te falta lectura. Bueno, basta de eso. No aceptemos más que nos digan eso. Entonces, mi primera propuesta es muy simple, y es partir de esta tesis, ¿sí? Esta tesis que es de Lacan, pero en términos de una psicoanalista francesa, cuyo trabajo me es muy cercano, que es Colette Soler. Colette Soler dice, ¿sí?, que el lenguaje forecluye la proporción sexual. El lenguaje forecluye la proporción sexual. Estoy casi seguro que todos conocen el término foreclusión y que siempre lo han asociado a la psicosis. De hecho, Lacan, en 2 ocasiones en su enseñanza, habla de la foreclusión. En la década del 50, en el escrito de Una cuestión preliminar, habla de la foreclusión del nombre del padre, ¿sí? Foreclusión que habitualmente llamamos foreclusión simbólica, porque lo que se forecluye es un significante, ¿sí? En la década del 70, en el seminario Les Santons, que es el seminario sobre Joyce, Lacan habla de la foreclusión de hecho, de la posición del padre, esto en el caso de Joyce, y cuando dice eso, está hablando de una foreclusión real. No importa qué quiere decir ahora eso. Lo importante es que hay un uso que Colette Soler inaugura del término foreclusión, que lo retira de la psicosis y que lo asocia a un hecho propio del mundo humano, del mundo del lenguaje. Ahí donde hay
mundo del lenguaje, ¿sí?, no hay proporción sexual. Ahora, ¿qué quiere decir que no hay proporción sexual? Podríamos preguntarnos, ¿qué sería que hubiera proporción sexual? Bueno, les doy la respuesta breve. La proporción sexual es el instinto. El instinto es la proporción sexual. ¿Por qué? Vamos a pensar juntos un poco. Y dejen de escribir, por favor. Cuando reciban pacientes van a escribir todo el tiempo. Escuchen, piensen conmigo. ¿Cuánto come un animal en el estado de naturaleza? En estado de naturaleza, en la selva, sin contacto con un hombre. Un animal en estado de naturaleza come las calorías exactas que necesita para reponer la energía que gastó durante la jornada. Ni más ni menos. Qué maravilloso sería poder comer así. Ustedes que están a veces un poco obsesionados y obsesionadas con las calorías de la barrita de cereal. Un león en la naturaleza come exactamente lo que necesita para reponer la energía que gastó. ¿Cómo sabe cuántas energías gastó y cuántas calorías tiene el ciervo que está comiendo? Por el instinto. El instinto es un conocimiento acabado, pleno, exacto y sin equívoco. Nombre de la proporción sexual lograda. ¿Cuánto comen ustedes? Bueno, podríamos decir de más. Algunos comen de más, algunos comen de menos. ¿Sí? Por ejemplo, mi almuerzo fue un sándwich de miga. Hoy, en la ruta, viniendo para aquí. Comí de menos. Uno podría pensar. ¿Sí? ¿Comemos de más o comemos de menos? No podemos comer la proporción exacta. Ahora fíjense, ¿por qué? ¿Cómo comemos si no comemos por instinto? ¿Cuál es el significante que hace par, contrario con instinto? La pulsión, muy bien. La pulsión es el nombre de la desproporción sexual. Somos desproporcionados, y como somos desproporcionados, no es el instinto lo que regula nuestra alimentación, sino que es la pulsión. Y vieron que la pulsión es una fuerza constante y no responde al ritmo biológico. ¿No es cierto? Porque nosotros comemos la picadita, después viene la sachura, después viene el asado con ensalada, después viene el postre, ¿sí? Y después del postre, ¿qué viene? El café con la masita, la torta. Eso es desproporcionado. Eso es comer de más. ¿Sí? Y es la pulsión la que nos obliga. Ahora, yo seguía pensando y decía, ¿cuánto duerme un animal en estado de naturaleza? Lo que necesita para reponer la energía que gastó durante la jornada. Ni más ni menos. Un animal, cuando está cansado, da 2 vueltas y se echa en el lugar donde esté. Ahora, ustedes tienen que pensar, cuando digo animal, no digo el perrito neurótico o psicótico que ustedes tienen en casa, porque ese está en el significante. Ese bicho es un animal, como dice Lacan, dombréstico. Lacan inventó ese neologismo, dombréstico, dice en su texto Televisión. ¿Por qué? Porque ese animal tiene el instinto forcluido por el lenguaje. Porque vieron que le hablamos a los perros. Es una locura. Le hablamos, les explicamos cosas. Y los neurotizamos o los psicotizamos. A los gatos es más difícil, pero también, También. Pero vieron que cada tanto esos bichos tienen una reacción un poco más animal y viene un problemón. Se comen un pibe, muerden a alguien, cada tanto. Pero ojo, porque el animal que tenemos en casa es un animal totalmente dentro del mundo del significante. De hecho, nos interesa eso. Le enseñamos dónde tiene que hacer pis y dónde tiene que hacer caca.
Le ponemos un lugarcito para que duerma. Entonces ahí nosotros nos estamos metiendo en el significante. ¿Vieron lo que pasa cuando uno mete un animal en el significante? ¿Por qué estamos dejando de tener zoológicos? Porque lo que descubrimos es que los animales sufren en cautiverio. ¿Por qué sufre un león? ¿Por qué deja de comer un león en el zoológico? Porque el león necesita cazar para comer. Si uno le da la comida servida, no la come. ¿Y qué le pasa? Se deprime. ¿Vieron que dicen? El león está deprimido, hace huelga de hambre, está anoréxico. Bueno, ¿cuánto coge un león? Esa es la pregunta. Tuve que investigar bastante para descubrir eso. Estaba muy preocupado por ese tema y lo que descubrí es que el león coge todas las veces que quiera, pero solamente durante los 45 días de la época de celo. ¿Sí? Y tiene que ser sí o sí con una leona. Así que no hay mucho para experimentar ahí. Les iba a preguntar a ustedes, pero quedaría horrible que les preguntara. Pero me atrevo a decir esto. Más allá de la vida sexual de cada uno de ustedes, seguramente es desproporcionada. O por exceso o por defecto. Pero es imposible que haya una proporción lograda respecto de eso. ¿Sienten la desproporción? La sienten ahora, ¿no? Creo que lo fui llevando lentamente para que ustedes pesquen. ¿Qué quiere decir eso? La desproporción sexual, la inexistencia de la proporción sexual es el nombre lacaniano de la pulsión de Freud. Esa es la tesis que propongo en mi nuevo libro. Por eso les digo, no tomen nota, compren el libro. Vayan a la feria del libro y compren el libro. Entonces, si la desproporción está causada por el lenguaje, lo interesante es que tenemos patologías de la desproporción. Por ejemplo, si yo les digo que un ser humano siempre come de más o de menos, y alguien deja de comer, ¿qué causa la patología? ¿Cuál es la causa de la anorexia? El lenguaje. Por suerte, porque también es la solución. ¿Se dan cuenta, no? Toda la desproporción admite que ciertas conductas pretendidamente biológicas lleguen a extremos tales de desproporción que generen patología. Hay gente que no duerme o duerme todo el día, hay gente que no come, gente que come y vomita, gente que come hasta reventar. Bueno, la patología de la sexualidad la conocen. Hay gente que no puede hacer caca si no está en su casa. ¿Vieron qué loco eso? ¿Vieron qué loco eso? El manejo del excremento, dice Lacan, es una de las guías para pensar la historia de la cultura humana. Todo lo que pasa con esas cosas. La causa de esa desproporción es el lenguaje. Y por suerte, porque el lenguaje también es la solución. Porque si la causa estuviera en otro lado, ¿cómo solucionaríamos eso con el lenguaje? Por supuesto que estamos hablando de un lenguaje que se entrama, Lacan dice, que embraga con el cuerpo. ¿Saben lo que es el embrague? El auto, ¿no? Bueno, el auto tiene un embrague, tiene un pedal que es el embrague, que conviene apretar cuando uno quiere hacer un cambio. ¿Sí? Bueno, el embrague es un dispositivo articulador. Cuando vos pisás el embrague, lo que haces es favorecer la articulación de dos engranajes de la caja de cambios del auto. Pero hay muchas cosas y muchas máquinas que tienen embrague. El embrague sirve para que articulen dos cosas que son bien diferentes. Por ejemplo, el lenguaje y el cuerpo. Y Lacan dice, el sujeto del inconsciente embraga con el cuerpo. Es decir, que los efectos de la desproporción que introduce el lenguaje se padecen a nivel del cuerpo. Bien, conclusión. Los seres humanos hablantes no hacemos nada como los animales. Está mal dicho. Nadie come como un animal porque es imposible. Nadie coge como un animal porque sería aburridísimo. Nadie duerme como un animal porque si fuera así, digamos, muchos estarían durmiendo días y días y días. Entonces, esta es una idea que a mí me parece fundamental.
tener en cuenta. ¿Por qué? Bueno, todo lo que en el sujeto humano hablante, lo que en el sujeto humano hablante se puede pensar como un fenómeno biológico, piensen en lo que ustedes quieran, que venga de la biología. Cualquier conducta biológica del sujeto humano hablante, y un niño es un sujeto humano hablante, dice Lacan, en un estadio increíblemente precoz de su desarrollo, cualquier fenómeno biológico, ¿sí?, está profundamente afectado, modificado, transformado, deformado y enfermado por su inmersión en el lenguaje. ¿Escucharon la frase? ¿Se entendió? Todo. Todo lo que pretendidamente responde a la biología está afectado, alterado por el lenguaje. Y si esto es así, el conocimiento que nosotros denominamos instinto, funciona como un manual de crianza de cachorros en la naturaleza. Es decir, los animales en la naturaleza crían a sus crías a través del conocimiento que les otorga el instinto. No tienen nada que pensar. Una leona sabe perfectamente cuándo destetar a un cachorro de león. No como nos pasa a nosotros, que las madres se angustian y no saben, y terminan como Robin, el nenito de Game of Thrones, que toma la teta de la reina, ¿se acuerdan? Bueno, entonces, el instinto funciona como un manual de crianza en la naturaleza. Es decir, que la crianza de los animales es una crianza proporcionada. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, los animales están perfectamente informados acerca de cómo solucionar un problema típico de crianza. Por ejemplo, ¿cuándo dejar un cachorro solo? ¿Cuándo dejarlo andar solo por el bosque? ¿Cuándo dejar de alimentarlo para que se empiece a alimentar solo? ¿Cuándo dejarlo salir a cazar? ¿Cuándo destetarlo? No imaginamos a un animal salvaje en una crisis subjetiva ante la necesidad de tener que tomar una decisión sobre estos tópicos. No existe. No existe la leona angustiada porque tiene que destetar a su cachorro. Sin embargo, y acá viene el punto al cual de a poquito nos vamos aproximando, el hecho de que los sujetos humanos hablantes estemos sumergidos en el lenguaje hace que el manual de crianza no exista. Entonces, cuando nosotros tenemos que criar niños, digo nosotros los seres humanos, tenemos que criar cachorros, no tenemos la más puta idea de lo que tenemos que hacer, siempre hacemos de más, siempre hacemos de menos. En realidad, hacemos lo que podemos y hagamos lo que hagamos, esos pibes tarde o temprano van a ir a ver a un analista para decirle: mi mamá era muy intensa, o mi mamá no me daba ni bola. O sea, siempre de más o siempre de menos. Piensen en alguna frase vuestra en análisis respecto de eso y seguro que se han quejado de la desproporción parental. Pero fíjense, esto es una idea fundamental. No hay manual de crianza en el mundo humano. Nadie sabe exactamente qué es lo que hay que hacer. Digamos, yo me muero de risa de algunas iniciativas de la década del 60 de la escuela para padres, o del sobrino nieto de Freud, o de los analistas que dicen ¡más crianza! Porque en realidad, ¿cómo más crianza? Si la crianza es desproporcionada, siempre va a ser desproporcionada. No hay manera de aumentar o bajar la crianza porque se va a hacer lo que se pueda. Es decir, que cualquier profesional que se habilite, digo, incluso desde el inicio, cualquier profesional que se habilite como sabiendo qué es lo que hay que hacer respecto de un niño para criarlo bien, está mintiendo.
está pensando que existe el instinto y está pensando que no existe la subjetividad. Piensen en lo siguiente. No se cría a los niños aplicando recetas. ¿Qué se usa para criar a un niño? El deseo y el goce. Un niño es criado en una trama de deseo y goce. En el medio de eso, y excesivamente o defectuosamente, siempre de más. ¿Vieron esas mamás que le dan de comer a los pibes que revientan? O siempre de menos. Esa gente que no le da bola a los pibes. Entonces, ese exceso y ese defecto es la norma de la crianza del sujeto humano hablante. Había una idea de Freud, que seguramente conocen, que Freud desarrolla en la Introducción del Narcisismo, que es cómo debe ser la actitud tierna de los padres para con sus hijos. Y Freud habla ahí de un afecto que es la sobreestimación. Conocen el párrafo, porque es el párrafo ese que Freud ejemplifica con ese cuadro de Drummond que es His Majesty the Baby. ¿Sí? ¿Vieron el cuadro alguna vez? Está en internet. Si ustedes ponen His Majesty the Baby, lo van a encontrar. Ya lo encontraron, está puesto ahí. Ahora, es interesante porque fíjense, el afecto es la sobreestimación. ¿Lo tienen, la sobreestimación? A ver, les voy a decir una frase habitual. No es porque sea mi nene, pero es el mejor en matemáticas, es una luz. Eso que aparte muchas veces se presenta con la negación, no vaya usted a creer que esto es así porque es mi nene. Pero esa es la sobreestimación. El modo en que Freud lo plantea es curioso porque Freud dice que eso hay que pensarlo, hay que discernirlo, dice él, como el renacimiento y la reproducción del narcisismo propio hace mucho tiempo abandonado. Entonces, la sobreestimación es un signo de la desproporción también. Es desproporcionado ese modo de relación de los padres con sus hijos. De suponer que son los más lindos, los mejores, los más divinos. Pero en realidad, Freud dice, eso es una compulsión. No pueden dejar de hacerlo. No pueden dejar de hacerlo. Los padres tiernos. Eso quiere decir que puede llegar a haber padres que no sean tan tiernos. Pero bueno, supongo que Freud está hablando del caso ideal. Y el caso ideal es un caso compensatorio. La pérdida narcisista de los padres, ¿sí?, los daños que los padres padecieron en su lucha contra el mundo, intentan recuperar ese narcisismo perdido a través del hijo. Por eso duele tanto el fracaso del hijo y por eso uno celebra tanto los aciertos de un hijo. ¿Sí? Pero cada uno a su manera. Cada uno a su manera. Entonces, a mí me parece que criar a un hijo, ¿sí?, la crianza de un niño, de un hijo, que es lo que nosotros nos enfrentamos cuando trabajamos con niños, rápidamente aparece la denuncia de la desproporción. Y a mí me parece que este punto de la desproporción es importante porque en el mundo de hoy, digamos, en donde vivimos en la época de los especialistas, ¿sí?, cada vez más nos encontramos con manuales y con profesionales que intentan promover el uso del manual, porque en los tiempos del capitalismo, cualquiera que se ofrezca diciendo que sabe lo que hay que hacer para que las cosas salgan bien, te va a vender el manual. ¿Sí? Y vivimos en los tiempos de la psicología psicoanalítica. Ustedes van a decir, che, pero esos dos términos son contradictorios. Claro, pero ¿saben qué pasa? En este momento,
momento en que es muy fácil dar a expresar y comunicar las ideas que uno tiene, porque las redes sociales y la internet potencian la llegada de las ideas, nos encontramos con muchísimos analistas o pretendidos analistas que lo que hacen es utilizan los términos del psicoanálisis para hacer psicología, cada vez más. Y entonces producen un efecto de fascinación y de simpleza que no es lo que ustedes van a encontrar en la clínica. Estamos hablando de los inicios de una práctica, y en los inicios de la práctica lo que ocurre es que la teoría no coincide con la práctica. Nunca. Todo lo que ustedes estudian, y es importante estudiar, todo lo que uno estudió, cuando uno va a ver caso, no aplica. No aplica. Entonces, ¿qué pasa? Hay que usar lo que uno estudió para construir una posición tal que permita articular con lo que uno se encuentra en la clínica, que es una cosa única, que es una situación totalmente no planificable, no modelizable, y respecto de la cual, en el primer encuentro, en los inicios de ese trabajo, uno tiene que ver qué potencial de situación hay en ese momento y hasta dónde uno va a poder llevar su acción en relación a la desproporción que la escena plantea. Mire, hace unos días bastantes, me encontraba en el consultorio jugando el memo test con un nene. 5 años tiene. Es simpático el nene porque él es Juancito, su papá es Juan y él es Juancito. Así se hacen llamar, ¿eh? Él se llama Juancito. Y los papás están separados, hay algunos problemas entre ellos, y el pibe no quiere quedarse a dormir en la casa del padre. ¿Sí? O sea, lo ve al padre, pero no quiere quedarse a dormir con él. Entonces, bueno, estábamos al memo test, terminamos, casi al despedirnos, mientras guardábamos el juego, yo le pregunto, ¿y ahora a dónde vas a ir? ¿Qué plan tenés? Muchas veces le pregunto eso a los chicos cuando los despido. ¿Y ahora a dónde vas? ¿Cómo sigue tu tarde? ¿Cómo sigue tu día? Y Juancito me dice, me voy a la casa de mi mamá. Voy a comer ahí y duermo ahí. Y entonces, un poco sin saber por qué, le dije, ¿y a la casa de tu papá no vas? Y él me dice, no voy allí porque hay un monstruo horrible, feo, gigante, de muchos ojos que me asusta. Sí, me hace, ¿no? A lo cual yo le digo, la verdad es que a mí me cuesta mucho creerte que ese monstruo exista. Y el pibe me mira y me dice, bueno, lo que pasa es que tengo mamitis. Fue un diálogo muy interesante para mí. Fundamentalmente porque vean cómo aparece en el texto de este pibe el asunto familiar. El asunto familiar. Hay una gran mentira enorme que me impide quedarme con mi papá. Así lo leo yo, ¿no? Hay una gran mentira enorme que me impide quedarme con mi papá. Entonces, esa mentira enorme que me impide quedarme en la casa de mi papá, en el texto del pibe, es reemplazada por el significante mamitis, ¿sí? Que aparentemente es un significante de su padre. Es un significante que el padre alguna vez le ofertó a él. Entonces ahí aparece con claridad el problema familiar, el asunto familiar, ¿sí? Y obviamente es un asunto dividido. Ahora, si no aparece, hay que ir a buscarlo. Se trata de ir a buscarlo. Es un asunto. Lo que le pasa a este pibe es un asunto entre él, su padre y su madre. No es algo que le pasa solo a él. Entonces, yo no sé qué es ese monstruo del que él habla. La verdad que no tengo idea. Pero lo que estoy seguro es que se trata de algo y hasta que logre despejarlo, yo no lo sé. Entonces cuando el papá me dice, bueno, Pablo, ¿y qué tengo que hacer para que venga a dormir a mi casa? ¿Qué es el fantasma habitual? Todos nosotros tenemos terror al inicio que los padres vengan y nos digan, ¿y qué es lo que tengo que hacer? ¿Saben qué pasa? Hay un problema. Nosotros estamos tan enfermos de psicoanálisis, me atrevo a decirlo de todos los presentes,
Estamos tan enfermos de psicoanálisis, pero tenemos que poder pensar que las personas con las que nos vamos a encontrar son civiles. No son enfermos de psicoanálisis como nosotros, no son psicoanalistas, psicoanalistas en potencia, en formación, alumnos de psicología. No, no. Es gente que a lo mejor no sabe mucho de psicoanálisis. Y nosotros tenemos que encontrar la manera de transmitir lo que estamos haciendo. ¿Saben por qué? Porque si no perdemos. Si no perdemos. Yo en algún momento escribí por ahí y conté una situación en la que tuve que dar un diagnóstico de psicosis. Por motivos que no voy a explicar, yo tenía que dar ese diagnóstico. Tenía que decir a los padres del niño, bueno, se trata de un cuadro de psicosis infantil. Era importante. Y me acuerdo cuando dije eso, la mamá se angustió mucho y me preguntó, ¿pero por qué? Mi hijo es psicótico. Saben que en la cultura popular un psicótico es un tipo que se disfraza de la mamá y apuñala a la gente en la bañera. Entonces es muy problemático. ¿Sí? Nosotros la de la psicosis es un seminario 3, la sabemos todas, pero en la calle, ¿no? Entonces la mamá me dice, ¿qué hicimos mal? Fue una pregunta que me impactó mucho, porque si yo les preguntara a ustedes, ¿cuál es la causa de la psicosis? Y yo fuera el papá de un paciente, ¿ustedes qué me dirían? ¿Era forclusión del nombre del padre? ¿Alguna vez reflexionaron que esa respuesta vale solamente para nosotros? Ahora, si ustedes le preguntan a un psiquiatra cuál es la causa de la depresión, el tipo se las dice, ¿eh? Se las dice. Es un problema con la serotonina, no tienen duda. Nosotros tenemos que empezar a afinar nuestros instrumentos sin bastardear al psicoanálisis, sin decir cualquier verdura, ¿sí? Porque si no parece que el chico es psicótico, la culpa es de los padres. Fíjense, en la pregunta de la mamá ya está supuesto que ella tiene algo que ver ahí. ¿Qué hicimos mal? Me pregunta. Supone que ella hizo algo mal, aparte. ¿Sí? Entonces es muy complicada la posición. Eso puede pasar en el inicio. Ustedes pueden morirse, quizás algunos todavía no estén recibidos, pero pueden morirse de ganas de atender niños, y si la primera que tienen les toca una pregunta de estas, es importante estar preparado. Tenemos que empezar a construir nuestras respuestas a estas cosas, que no bastardeen al psicoanálisis. Bueno, pero para eso es importante entender que la desproporción en el modo de la crianza, digamos, es ineliminable, pero también es la causa de muchas de las cosas, por no decir de todas las cosas con las que nosotros tenemos que batallar. Ahora, la desproporción ¿tiene solución? ¿Se cura? Bueno, fíjense que lo que yo estoy planteando en el ejemplo de mi pacientito, de Juancito, el del monstruo horrible, estoy planteando que el problema es familiar. Digo, que el asunto es familiar. Y también estoy planteando, en el asunto que les decía de mi paciente psicótico, que la madre se incluía, ¿sí? Es importante para nosotros sostener en la clínica con niños la idea de que el sujeto no coincide con ninguna persona. Porque si yo les preguntara a ustedes, ¿el sujeto es una persona? ¿El sujeto del psicoanálisis es una persona? Probablemente me dirían que no. Pero a la hora de intervenir, cuando uno le dice, bueno, hágase cargo, ahí metemos la pata de vuelta, porque ahí estamos devolviéndole la entidad de persona al sujeto. El sujeto no coincide con ninguna persona. El sujeto es el asunto del cual se habla o se escribe y que involucra a varias personas. ¿Están de acuerdo? ¿Pero están de acuerdo en serio? Porque el problema es a la hora de intervenir, hay que hacer valer esa posición. Entonces fíjense, la desproporción articulada con la noción de un sujeto que no coincide con ninguna persona es fundamental para poder entender lo que ocurre en el inicio de la práctica
Y también en el inicio de una consulta, que es un momento muy particular al inicio, porque uno diría, ¿de qué se trata el inicio? Podríamos inventar que en el inicio se trata de establecer el modo propio de la desproporción en esa familia y para ese niño. Y por eso es tan importante habilitar un dispositivo de presencia de padres y parientes en la clínica con niños. No hay clínica con niños sin otro que aporte un texto, en el cual uno pueda leer algo de la desproporción. Siempre pregunto el mismo ejemplo y es el siguiente. ¿Ustedes saben por qué a Edipo le pasó lo que le pasó? ¿Conocen la historia de Edipo? Desde que empezaron a estudiar la carrera, ¿cuántas veces habrán dicho la palabra Edipo? ¿Pero conocen la historia de Edipo? ¿Saben por qué a Edipo tuvo ese desenlace tan trágico? Bueno, vos lo que estás planteando es que el padre recibe un oráculo. Un tercero que interfiere en esa crianza, por alguna manera de decirlo. Yo lamento decirte que esa respuesta es incorrecta. No que está sujeta a interpretación, es incorrecta, perdóname. O sea, vos podrías decir cualquiera. Yo siempre busco uno que me conteste mal para poder hacer este turno y hacer algo. Te agradezco la colaboración. Bien. ¿Por qué Edipo tuvo el desenlace tan trágico que tuvo? Por el desconocimiento, porque él desconocía que la mujer a la que amaba era la mamá. O sea, Él desconocía que la mujer a la que amaba era la mamá. Eso es cierto. O sea, desconocía su historia familiar, digamos. Bueno, te estás acercando. Tibio, diría. Desconocía su historia. ¿Cuál era su historia familiar? Por curioso, eso es un problema porque le estás echando la culpa al pibe. Te das cuenta, sos un curioso de mierda. Si no fuera tan curioso, no hubieras terminado como terminaste. ¿Cuál es la causa? Evitar el destino. Evitar el destino. Bueno, es complicado porque uno tiende a pensar que el destino está marcado ahí, de alguna manera, ¿no? Pero me interesa esto porque todo el problema de Edipo, lo que le pasa a Edipo, le pasa porque la familia de Edipo está maldita desde la generación anterior. ¿Saben quién era el padre de Edipo? ¿Cómo se llama el padre de Edipo? Layo. ¿Saben quién era Layo? Layo era el rey de Tebas. Pero en una conquista, Layo se tuvo que exiliar a un país vecino que se llama Elis, donde lo recibió el rey, lo alojó. Saben que la hospitalidad en la Grecia arcaica era una cosa muy importante, pero Layo faltó a la confianza de este rey y se escapó llevándose un souvenir que es el hijo del rey. Layo se llevó al hijo del rey, ¿sí?, a Crisipo, y según la mitología griega inventó el amor homosexual. Layo es el inventor del amor homosexual, dicen todos los manuales y diccionarios de mitología griega. ¿Sabían? Bueno, yo cuando descubrí esto me volví loco. Loco me volví. Porque, ¿qué pasa? El tipo se afana al hijo del rey que le da asilo político, y el rey, ¿qué hace? Lo maldice, dice, maldito seas tú y toda tu descendencia. Y, bueno, a Layo lo mata Edipo en un cruce de caminos. ¿Por qué lo mata? ¿Por qué se matan? O sea, ¿por qué Edipo mata a Layo en un cruce de caminos? La versión canónica de la mitología griega dice que porque se pelearon para ver quién pasaba primero, ¿sí? Pero hay otra versión que dice que porque Layo lo quiso seducir, o sea, le tiró onda a Edipo, y Edipo se ofendió y lo mató. Fíjense lo que uno encuentra cuando investiga, ¿eh? Fíjense. Entonces, todo el linaje de Layo está maldito. Edipo paga su destino trágico por la falta ¿de quién? Del padre. ¿Qué hubiera salvado a Edipo de su destino? Analizarse. Y sí,
Si vos tenés un destino maldito, ¿qué te salva del destino maldito? ¿Cuál es el destino maldito del sujeto humano hablante? La desproporción, repetir, tropezar siempre con la misma piedra, hacer todo el tiempo la misma cagada, responder al super yo, el goce. ¿Sigo? Las conocen todas. ¿Vieron que uno hace siempre la misma cagada? Bueno, ¿qué tan lejos del destino está eso? Muy bien. Entonces, a ver, si viviéramos en la naturaleza, ¿sí? Si los humanos cumpliéramos con el programa genético de la naturaleza, que es intercambiar energía con el medio y reproducirnos, si no habláramos, todo lo que dije hasta acá no tendría ningún sentido. Cero. ¿Sí? Ahora, ¿por qué? Porque todos sabríamos instintivamente qué hacer y cómo hacer para criar a nuestros hijos y también para orientar nuestra vida. ¿Sí? La desproporción, entonces, introducida por el lenguaje, crea las condiciones para que el sujeto humano hablante, escuchen esto, nazca, se críe y crezca sujetado a los avatares del deseo y el goce del otro. ¿Me siguieron? Vi una persona que puso una cara como si ¿de qué está hablando este tipo? Sos vos, la del mate. Fíjense, el sujeto humano hablante nace y se cría sometido a los caprichos, a los avatares, a las decisiones excesivas o deficitarias que marcan el deseo del otro y el goce del otro. ¿Lo ven? Hay un escritor francés que adoro, que se llama Pascal Quignard, que no sé si han leído, pero si no lo leyeron, léanlo, por favor. Que el tipo dice que nacemos sometidos a los más humillantes cuidados. O sea que los primeros cuidados que recibimos son humillantes. Que nos metan el dedo en el culo para limpiarnos el culo es bien humillante. ¿Sí? Esa idea de Pascal Quignard, si uno la lleva un poco más provocativamente, la presentó hace poco mi colega Luciano Lutero, diciendo que no hay niño que no sea abusado. Está bien, es una manera provocativa de decirlo, pero en realidad tiene razón. ¿Sí? Es muy intrusiva y es muy humillante el modo en que el otro desarrolla su deseo y su goce respecto a un niño. Y el niño queda marcado por eso. Por supuesto que después el niño lo interpreta, porque el niño no es tabla rasa, ¿no? También hay una interpretación, el niño recibe mensajes todo el tiempo. Mensajes en lo que se dice y en lo que no se dice. Y aquí voy al punto que quiero transmitirles. Si la desproporción está causada por el lenguaje, lo increíble que propone Lacan es que el lenguaje también es desproporcionado. ¿Por qué? Porque cuando un sujeto humano hablante habla, siempre y en todos los casos, aunque sea un genio de la retórica, siempre dice más, siempre dice menos o siempre dice otra cosa de lo que quería decir. ¿La tienen esa? Entrevista de trabajo. Yo veo una entrevista de trabajo, hablo, salgo y digo, qué pelotudo, hablé de más. ¿Sí? Discusión de pareja. La respuesta que me hubiera hecho ganar la discusión de pareja se me ocurre cuando 5 cuadras después que me fui del lugar en donde teníamos la discusión. Hablé de menos. ¿Se dan cuenta? Yo preparé lo que estoy diciendo acá y bueno, ya me perdí de dónde voy, pero cuando termine este momento y me siente a descansar un ratito, voy a decir, ay no, esto no lo tendría que haber dicho y tendría que haber dicho esto otro. Inevitablemente. El punto más duro de esto es hagan el experimento. Estén en la cama con vuestra pareja y díganle el nombre de otra persona, van a ver lo que pasa. Eso es la desproporción en el lenguaje. Lo que uno dice no coincide con lo que uno quería decir. Y eso no tiene que ver con la capacidad oratoria del hablante, no tiene que ver con que yo sea un gran orador y otro sea un bruto. No. Hasta el mejor orador, cuando usa el lenguaje, siempre
dice más, menos u otra cosa de lo que quería decir. Eso existe desde que el sujeto humano hablante habla. Después vino Freud y a ese fenómeno, que es un fenómeno del lenguaje, le dio un valor particular. Y Freud dijo, esa diferencia entre lo que yo quería decir y lo que dije, ese margen quiere decir algo. Y bueno, ¿y qué inventó? El inconsciente. Porque el inconsciente es un invento, no es un descubrimiento. Es una tesis de Freud. Freud dijo, ahí el inconsciente. Ese es el inconsciente freudiano. Ahora, la hipótesis de Freud, releída por Lacan, es que el inconsciente produce sentido para suplir la desproporción sexual. Esa desproporción que padecemos, el inconsciente labura mucho. Vieron que el inconsciente es un trabajador, yo decía Freud eso. El inconsciente trabaja mucho para intentar velar la desproporción. El asunto es que la desproporción no se vea. Que no se vea. Ahora, mientras el inconsciente trabaja para que la desproporción no se vea, el sujeto humano hablante queda capturado por una satisfacción paradójica. Cuando yo digo satisfacción paradójica, estoy citando a Freud. Vieron que Freud decía que había satisfacciones que eran placer para un sistema y displacer para otro. Eso es una satisfacción paradójica. En Lacan eso se llama goce. Pero a mí me gusta, como decía Lacan, ser freudiano para algunas cosas. Me parece que es una figura muy feliz la de la satisfacción paradójica. El sujeto humano hablante queda capturado por una satisfacción paradójica mientras intenta velar la desproporción sexual. Ahora, esa satisfacción paradójica no se comparte con nadie. ¿Escucharon, no? Somos, dice Lacan, unos discretos de goce. Yo y mi goce, vos y tu goce, él y su goce. Cada uno es un uno discreto de goce. El goce no se comparte, no hay goce del otro. Y entonces, ¿cómo vivimos juntos? ¿Cómo se construye una familia entonces? Un pibito que vive en el seno de una familia, donde cada miembro de la familia es un uno discreto de goce. ¿Qué hay para que el goce no aparezca de esa manera? ¿Cómo velamos el goce? Lacan dice con la tontería del significante. ¿Saben qué es la tontería del significante? El lazo que nos permite hacer el significante. Por ejemplo, estamos todos unidos aquí para reinventar el psicoanálisis, ¿no? Y en realidad yo no sé qué goce se les juega a ustedes por estar acá. Ustedes podrán conjeturar con cierto nivel de precisión cuál es el mío en este momento, ¿no? El bla bla. Ahora, el goce de ustedes, ¿qué hacen ustedes con esta tarde hermosa encerrados acá adentro, escuchándome a mí? No tengo idea, pero es un goce de cada uno. Ahora, como existe el discurso y existe el lazo, podemos decir, aquí lo que está en juego es cierto discurso que transmite saber y que nos permite compartir el espacio para saber. ¿Sí? Entonces uno se junta con los otros y arma, bueno, agrupaciones políticas, bandas de rock, quizás lo más paradójico, que se arman parejas, familias. El amor, por ejemplo, Lacan dice, es la tontería radical. ¿Por qué? Porque el amor es un velo absoluto para que no se vea que tu goce y el mío son diferentes. Ahora, en cuanto vieron el velo se resquebraja un poquito, empieza a aparecer que el goce de uno no es el goce del otro. ¿Se dan cuenta? Bueno, en los inicios de la clínica, uno escucha la desproporción. ¿En qué? En los adverbios. ¿Se acuerdan de los adverbios? ¿Se acuerdan qué es un adverbio? Esos adjetivos que no se conjugan.
A ver, hay frases donde el adverbio es radical. Por ejemplo, te amo demasiado. Demasiado, te amo demasiado. Sos excesivamente demandante. Excesivamente. Es un adjetivo, pero que no declina. ¿Ven? No varía. Yo soy excesivamente, vos sos excesivamente, él es excesivamente. No cambia de forma gramatical. Bueno, en la clínica, en los inicios de la clínica, en las primeras consultas por un niño, aparte, uno escucha la desproporción ahí, en los adverbios. Es increíble. Por ejemplo, bueno, te quiero demasiado, colaboras poco, tendrías que comprometerte más, sos exageradamente demandante. Cuando preguntamos la historia de la familia, todo ocurrió demasiado rápido o todo ocurrió demasiado lento. Siempre es así. Entonces, siempre se trata de algo más, algo menos. Siempre se trata de una especie de gataflorismo, digo yo. ¿Sí? Siempre es una especie de cosa de la gata flora, ahí, siempre al acecho, amenazando incluso a veces disolver el vínculo. Bueno, voy a ir ajustando el argumento. Probablemente que un niño o que un hijo sea siempre más, sea siempre menos, o sea siempre otra cosa que de él, que del... Voy de vuelta. Que un niño siempre sea más, menos, u otra cosa de lo que esperaban de él sus padres y parientes, sea la mejor manera de presentar el problema de la desproporción en la clínica analítica con niños. ¿Me entendieron? Lo dije bien ahí. O sea, un niño, y específicamente un hijo, siempre es más, menos u otra cosa de lo que sus padres esperaban de él. Entonces fíjense, tienen el matiz de la desproporción de los dos lados. El niño es sometido a una crianza totalmente desproporcionada y los padres son sometidos a una figura de su hijo que es totalmente desproporcionada respecto de la expectativa que tenían sobre él. En el medio de eso transcurre la crianza y en el medio de eso aparecen los síntomas. Y en el medio de eso nos tenemos que meter. Hay que meter las patas ahí adentro. Hay que embarrarse y meterse ahí para poder entender exactamente cómo eso está construido y cómo funciona. Las demandas que uno recibe en la clínica con niños, yo traje anotadas algunas, por ejemplo, es demasiado demandante. Escuchen el demasiado. ¿Por qué demasiado? ¿Habría un nivel normal para ser demandante respecto del cual uno podría ser demasiado demandante? Come poco. Es muy irritable. Muy. Bueno, ¿cuánto de irritable habría que ser? ¿Ves lo que empieza a pasar? Se empieza a plantear esto del gataflorismo. Se mueve más de lo conveniente. El ADD es un pibe que se mueve más de lo conveniente. O un pibe que no conserva la atención el tiempo suficiente. Bueno, habla poco o habla escasamente y así. Entonces, las manifestaciones clínicas de la desproporción, creo yo, dividen e interpelan a los otros primordiales de los niños y lo más curioso es que muchas veces los papás y las mamás respecto de esto lo que hacen es intentan aplicar un régimen disciplinario. Y lo curioso es que la disciplina, digamos, no combate al síntoma de un niño. Es decir, yo sé que hay niños que tienen 8 años de PlayStation prohibida porque se hacen pis en la cama y se siguen haciendo pis en la cama. No tiene ningún sentido. Hay que empezar a estudiar la lógica del castigo, es lo que estoy haciendo yo en este momento, de cómo funciona el castigo y cómo opera el castigo respecto a un niño, porque la autoridad, el poder e incluso el autoritarismo, digamos, no funcionan de la misma manera. Entonces, una cosa es la autoridad, otra cosa es el poder, otra cosa es el autoritarismo y su funcionamiento respecto del síntoma, que generalmente es nulo. Nunca un síntoma va a remitir porque lo dice el papá que tiene que remitir. O porque si no te saco la PlayStation, o porque si no, no vas al cumpleaños de tu amiguito. ¿Se dan cuenta? Hay lógicas diferentes en una situación y en la otra.
Bueno, dice Lacan en el seminario de Non-Dieu, que es un seminario del 74, acá dice: allí donde no hay proporción sexual, hay un traumatismo. Lo que pasa es que cuando Lacan dice la palabra traumatismo, cambia una letra, y en vez de poner traumatismo, pone trou, pone una O. Al poner una O, escribe dentro de la palabra traumatismo la palabra agujero. Es un neologismo intraducible, pero sería algo así como hay un agujeromatismo o un traumagujero. Ahí donde no hay proporción hay un agujero, con valor traumático. Y él dice: uno inventa lo que puede, por supuesto. Entonces mi lectura es que analizarse es aprender a hacer con eso, con esa desproporción, con ese agujero que produce la desproporción. Y ahí, a la hora de aprender a hacer con eso, entramos nosotros los analistas. El abanico de posibilidades para jugar esa partida, como decía Freud, es enorme, pero no es infinito. Y esta es una idea que yo quiero que ustedes pongan a trabajar. No es lo mismo algo enorme que algo infinito. ¿Sí? Tengo un chiste, Jaimito, buenísimo al respecto, que se los cuento después. ¿Sí? Para diferenciar lo enorme de lo infinito. Hay muchas posibilidades para hacer cosas con la desproporción. No es infinito eso, pero hay muchas. ¿Sí? Y entonces, para cerrar, ¿sí?, para terminar esta intervención, les quiero proponer un relato que me encantó y que ya lo he presentado, creo que aquí con la gente de la maestría lo hemos trabajado, que es un relato que aparece en un libro que se llama El hombre que calculaba. ¿Conocen ese libro? Bueno, alguna gente ya lo conoce, pero me parece que vale la pena. No tengo pizarra disponible, entonces les voy a pedir que ahora sí colaboren conmigo y tomen nota de los números de los que voy a hablar. ¿Sí? Les pido por favor que hagan eso. El hombre que calculaba es un libro de un matemático brasileño que se llama Júlio César de Melo y Sousa. Hay que hablar así en portugués. ¿Sí? Pero el tipo que hizo, se cambió el nombre y se puso un nombre árabe, porque vieron que los árabes son los que inventaron el álgebra. Entonces, para que su libro fuera más enigmático, el tipo se cambió el nombre. Malva Taham. Es genial, se llama José Rodríguez y en Brasil llamarse de Melo y Sousa, como llamarse Rodríguez acá, y el tipo se puso Malva Taham. Bueno, y publica este libro, que es una especie de los libros de Paenza, digamos, ¿vieron esos libros de matemática divertida? Donde él inventa un personaje que es el hombre que calculaba, que es un árabe que anda caminando por el desierto junto a su amigo con un camello, ¿sí? Se acercan rumbo a Bagdad, ¿sí? Y en el camino les van pasando cosas, y aquí hay una aventura que es la siguiente, se las voy a referenciar rápidamente. Ellos vienen caminando con un camello y se encuentran con tres tipos discutiendo al lado de un conjunto de camellos, ¿sí? Y se están matando, los tres se putean, se dicen de todo. Entonces el hombre que calculaba interviene y dice: a ver, muchachos, momento, cuéntenme, ¿qué les anda pasando? Entonces el mayor de los tres que estaba ahí le dice: mirá, somos tres hermanos, nuestro padre falleció y nos dejó en herencia estos, y anoten, 35 camellos. A mí, que soy el mayor, me dejó la mitad de los camellos. A mi hermano, al que me sigue, le dejó un tercio. Y al más chiquito de mi hermano le dejó un noveno. Ahora tenemos un problema porque no podemos repartir de ninguna manera los camellos según esa proporción que mi padre indicó. La mitad de 35 es 17,5. Un tercio de 35 es 11,66 periódico. Y un noveno es 3,88 periódico. No podemos repartir. Cada intento de repartir que hacemos, terminamos peleándonos porque no nos ponemos de acuerdo. Entonces el hombre que calculaba dijo: muchachos, quédense tranquilos. La solución de esto es sencilla. Yo voy a ayudarlos a resolver esto. Pero antes, permítanme agregar a vuestros 35 camellos este hermoso camello que comparto con mi amigo y que nos trajo hasta aquí. Voy a sumar a vuestros 35 camellos este. El amigo se puso loco.
No, pará, boludo, le dice, ¿cómo vas a...? Si entregas el camello, ¿cómo seguimos nosotros? Caminando. Y el hombre que calculaba le dice, vos, confía en mí que yo sé perfectamente lo que estoy haciendo. Entonces el otro vio tanta la seguridad del hombre que calculaba que aceptó colocar el camello en juego. Y entonces el hombre que calculaba tomó la palabra y dijo, muy bien, voy a proceder a hacer el reparto tal cual la voluntad expresa de vuestro padre. ¿Sí? A ti, que eras el mayor de los 3 hermanos, te tocaba la mitad de 35, o sea 17 y medio, pero ahora te va a tocar la mitad de 36, o sea 18. Sales claramente favorecido, ¿estás de acuerdo? Sí, por supuesto. Entonces, al primero, anoten, 18. Muy bien. Al segundo, a ti te tocaba un tercio de 35, o sea 11,66, pero ahora te va a tocar un tercio de 36, o sea 12. Vos también salís beneficiado. ¿Estás de acuerdo? Claro, por supuesto. Muy bien. Entonces, para vos, anoten 12. Tenemos 18 para el primero, 12 para el segundo. Muy bien. Y a ti, al menor de los 3 hermanos, ¿sí?, te tocaba un noveno de 35, o sea 3,88, y te vamos a dar un noveno de 36. Es decir, no 3,88, sino 4. Vos también salís favorecido. ¿Estás de acuerdo? Sí, absolutamente. Muy bien, entonces, 18 al primero, 12 al segundo, 4 al tercero, suman... Muy bien, nos sobran 2. Uno es de mi amigo, es el camello que nos trajo hasta aquí, y el otro me corresponde a mí, en concepto honorario, por haber resuelto esta dificultad que a ustedes los tenía tan a mal traer. Bien, a mí me parece que es muy importante este cuento, que es un cuento muy simple y muy sencillo, porque muestra que, primero, ante el problema de la desproporción, no hay que asustarse. No hay que asustarse, aunque no siempre la lógica de la desproporción permita una intervención tan feliz, tan precisa, tan matemática como esta. Pero no pierdan de vista lo siguiente: para que el hombre que calculaba pudiera responder claramente a la situación, hizo una maniobra que fue la condición de la resolución de todo el problema. Y fue poner en juego algo de él. El tipo no temió en poner en juego algo que era de él. Gracias a eso, logró resolver un problema matemático, en principio. Pero nosotros podemos tomar esa figura, digamos, y volcarla del lado nuestro. En los inicios de la clínica psicoanalítica lacaniana con niños, yo creo que no hay que tener miedo de poner en juego algo de uno. Bueno, voy a dejar aquí, así podemos conversar. Muchas gracias.